Nos encontramos ya en el quinto domingo de Cuaresma, muy cerquita de la Semana Santa. El evangelio que toca para este fin de semana es el de la mujer encontrada en flagrante adulterio. El manuscrito tiene ciertos problemas para localizarlo si era del evangelio de Lucas o del evangelio de San Juan. Los filólogos, aquellos que son expertos, son los que saben de esto. Pero lo tenemos en el evangelio de San Juan, capítulo 8. Pero de verdad que la manera como está escrito tiene la narrativa muy parecida a la que Lucas utiliza. Nosotros nos dejamos guiar por lo que está en el manuscrito que tenemos nosotros, que pertenece al Evangelio de San Juan. Tenemos que tener en cuenta también que esta escena de la lapidación no se da inmediatamente en el lugar donde se encuentra la mujer o donde la capturaron, no. Hay una regla que se llama ius gladi, se las pongo aquí. Esa regla la puso Roma en el año 4 después de Jesucristo, y es que los judíos no tienen derecho a ejercer su ley sin contar con el pretor, con el procurador romano, que en el tiempo de Jesús era Poncio Pilato. Desde ese tiempo, para mantener la paz en la región y evitar abusos en lo que es a una lapidación, y que todo el que le cayera mal al sumo sacerdote pudiese ser acusado de cualquier cosa y lo hubieran podido haber matado. Roma trató entonces de ejercer un control bien estricto sobre quién era acusado, que se llevara el caso delante de Poncio Pilato y que fuese él el que definiera entonces si esa persona realmente meritaba la pena de muerte. Lo reconocemos en el juicio con Jesús, cuando el mismo Pilato va a decir: entonces llévenlo ustedes y júzguenlo. Y los judíos dirán entonces: nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie, justamente por esa ley que se llama ius gladi. Pero entonces esa solamente es información histórica para que usted sepa que entonces a esta mujer la llevan delante de Jesús, que está en el área del templo, pero no quiere decir que la van a lapidar en ese lugar. Hay películas que han sido hechas y se han como tal vez inclinado hacia el lado del drama. El drama es desarrollar el texto, que puede haber sido desarrollado en distintos momentos. Lo que hace la película es desarrollarlo en una sola escena, volverla dramática, como si allí es que tiene que morir la mujer, y entonces a nosotros se nos queda eso. La mayoría puede pensar que entonces, en el momento que Jesús estaba en el templo, allí era que ya la iban a lapidar todo el mundo. No, si Jesús, en la prueba que le traían, la condenaba, ellos podían ir a Poncio Pilato y pedir el permiso. Pero aquí, una de las películas, por poner, es la de Franco Sefirelli. Él optó también por el drama. Pero entonces la Biblia no está para hacer película, sino para dar un mensaje de buena noticia, de evangelio. Nosotros entonces lo que sí nos interesa es por qué traen ante Jesús a esta mujer, porque lo quieren poner a prueba. Y las opciones que puede tomar Jesús es: uno, si él la condena, la pueden llevar a Pilato para procesarla, con el sello de aprobación de Jesús, lo cual coincide con el cumplimiento sugerido por sus normas en el Talmud. Pero entonces, eh, ¿dónde está la misericordia de Jesús cuando diga: apedréenla? Oh, entonces eso, para el mensaje que ha venido proclamando Jesús, de buena noticia, de liberación de los cautivos, de sacar de las mazmorras a los prisioneros, como que es distinto. No quiere decir que estamos pidiendo que Jesús condone los pecados, y más que el adulterio. Para el pueblo de Israel, los dos adúlteros son encontrados culpables, pues ellos están atentando contra la ley de Moisés, están atentando contra la ley de Dios, la unidad del pueblo. Y eso es lo que eso es lo que pone en dificultad al texto, pero también a Jesús.
Entonces, si Jesús la condena, entonces, pues la misericordia es para unos, pero no para todos. Entonces, ¿dónde está el mensaje? Segundo, la segunda opción que puede tomar Jesús, si no la condena, eso quisiera decir que Jesús puede que esté en contra de la legislación de los ancestros y sería él a quien se lo llevarían para acusarlo y lapidarlo. Sentimentalismo religioso versus legalismo. Ahora, para avanzar, tenemos siempre la mala costumbre de valorar ciertos pecados peores o menos malos según nuestra escala de valores. Y eso depende del grupo al que pertenecemos o a las devociones que estamos realizando. Y eso no es equilibrado a veces. Jesús trata de evitar toda clase de sectarismos en ese sentido, que no son generalizados, pues causan desigualdad. Este grupo entonces es menos santo, este grupo es menos bueno, nosotros estamos buscando lo bueno, mire que estoy haciendo esta devoción con esta devoción, con esta devoción, y como son 3 devociones juntas, soy el super santo. ¿Quién te dijo? El cristianismo sin reglas se vuelve un sentimentalismo y es peligroso tener personas sentimentales en la religión tomando decisiones sobre hermanos que están en otro camino espiritual. Pero también las reglas, solo por las reglas, sin el amor del cristianismo que nos propone el cristianismo, se vuelve homicidio. ¿Qué es lo que quieren hacer con esta mujer? Entonces nosotros no podemos abocar por ninguno de los dos, sino que tiene que ser un balance espiritual entre todo y que nosotros entonces podamos no sentirnos de los escogidos como los fariseos y saduceos. Recuerdo lo que ya les decía en el estudio bíblico pasado, la diferencia entre el pecador público, el que no puede esconder lo que ha hecho, pero aquel que en su apariencia parece que todo es perfecto, pero piensa y elabora esquemas para poder hacerte caer. Esa persona tiene pecados escondidos porque no es clara contigo, porque no es transparente. Pero Jesús no quiere que nosotros entonces permanezcamos en ninguna de las categorías de las que hablé antes. Primero nos dice, sácate la viga de tu ojo para que veas la pelusa en el ojo de tu hermano. De esa manera, entonces, podemos juzgar a la adúltera. De otra manera, no. Mis categorías sectarias, mi cristianismo al extremo que no es cristianismo, es devocionalismo, en donde yo adquiero o empiezo a hacer ciertas categorías y quito la regla. Entonces yo siento que tú no eres santo. Lo siento mucho, apártate de mí. O el otro, el que prefiere, usted no es cristiano, a usted lo deberían de echar de la Iglesia Católica, no se merece nada de aquí. Casi que un homicidio espiritual por reglas sin el amor cristiano. Antes de escuchar el Evangelio, ¿qué quiere la liturgia de este quinto domingo de Cuaresma? Ahora, este quinto domingo de Cuaresma nos lleva a reflexionar en algo, y para eso la primera lectura es maravillosa. Está retando al pueblo de Israel a olvidarse del Éxodo. ¡Wow! Es un momento fundante para la religión judía. Pero el profeta está retándolos, olvídense de eso, porque yo les voy a mostrar algo nuevo que tiene que pasar en su vida aquí y ahora. Porque sí, las cosas grandes que pasaron en los héroes de antiguo, maravilloso, pero les pasó a ellos, no me pasó a mí. Nos puede pasar a nosotros también con los textos bíblicos, pues le pasó a Jesús, pero no me está pasando a mí. Pero Jesús en su gracia te está invitando a que tomes el paso en la fe. Por eso es que San Pablo va a ir interpretando. San Pablo no creía en Cristo. San Pablo perseguía a los cristianos. San Pablo los mataba si fuese posible. Bueno, no dice que él lo hiciera, pero los llevaba en cadenas para que fueran ajusticiados en Jerusalén. Y de repente se encuentra con Jesús.
todo su mundo se vuelve de arriba para abajo y empieza a entender que sus inseguridades religiosas, aquel cristiano fundamentalista o aquel judaísmo fundamentalista, tuvo que ser examinado para San Pablo. Y fue Ananías quien se acercó a él y le dijo: hermano, aquí me manda Jesús de Nazaret. Él te ha escogido para una misión grande y para él fue peor, pero se dejó moldear. A través de la visión que tuvo de Jesucristo, San Pablo fue capaz de escuchar a los hermanos que tenían carne y hueso, no de una visión o algo que él escuchó, y empezar a vivir en su carne el amor de Dios aquí y ahora. Un cristianismo basado en el amor y el respeto de los demás con reglas. Entonces no era un sentimentalismo. Si tú no me gustas, entonces yo te acabo, te borro del mapa. San Pablo comenzó a entender que ese hermano que no creía como yo merecía ser amado. Pues entonces ese paso de un nuevo éxodo es a lo que la primera lectura nos está invitando. ¿Para dónde te está pidiendo el Señor que tú camines? ¿Qué nuevo éxodo tienes tú que pasar? Un mar. ¿Quién cruza un mar? Oh, es imposible. En el éxodo, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pregunta espiritual para ti. ¿Cuál será el mar rojo que el Señor quiere que tú pases hoy? La hemorroísa tuvo que pasar algo del miedo, de la muerte, tocó el manto de Jesús y se sanó. El miedo la tenía todavía, pero Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Un paso nuevo. Pero ella estaba lista a darlo. Hoy se nos presenta la adúltera y ella tendrá que dar un paso del antes al después. No va a ser solamente vive de recuerdos de lo que Israel vivió. ¿Cuál es tu paso? ¿Qué tienes que enfrentar hoy y qué tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza espiritual, física, mental y emocional para cruzar tu mar rojo? Para que puedas decir: en esta cuaresma, en este desierto espiritual que la iglesia me propone, yo estoy pasando de un antes a un después. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle a una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Entonces, en pocas palabras, solamente para una pequeña reflexión sobre el texto, para que ustedes vayan sobre él después y lo oren con la introducción que he dado. A ella la traen frente a Jesús. Es un plan malévolo. Recuerde, esto no es una película, no la van a lapidar en ese instante.
pero necesitan poner la trampa para Jesús. Si la condena, ahí no es misericordioso. Si no la condena, estás en contra de la ley de Israel. ¿Qué hace Jesús cuando le ponen el problema? Jesús se agacha y se pone a escribir sobre el polvo. Hay varias citas en el Antiguo Testamento sobre eso de escribir sobre el polvo. Búsquelas. Ahí va a encontrar un poquito de solución para esto. Pero fíjese que lo que Jesús está haciendo es que se está poniendo al nivel de la adúltera. Le está diciendo en silencio, ella no puede hablar. Y Jesús se vuelve silencio al lado de ella. Jesús se agacha para estar a la misma altura de ella. Esto es algo muy humano y está diciéndole, yo quiero entenderte, yo quiero sufrir lo que tú estás sufriendo y quiero caminar contigo. Muy distinto a lo que hablaba de reglas sin cristianismo. No es sentimentalismo, no es homicidio. En silencio, él se agachó y está escribiendo hasta que le dicen, entonces, ¿qué dices? No sabemos cuánto tiempo pasó. Y Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que ese tire entonces la primera piedra. Repito, no va a ser allí, pero para los que están planeando lapidarla, el que esté libre de pecado será el primero. Cuando uno es sensato y comienza a verse, ¿seré yo? No, yo tengo esto, yo tengo esto. Y dice, los primeros que se fueron los más viejos, los más ancianos, porque son capaces de reflexionar y pesar su vida y recordar todos los errores que hemos cometido. Esos pecadores escondidos fueron capaces de revisar su vida, hacer un examen de conciencia y reconocer que no eran tan puros como ellos se hacían parecer. Y por eso entendieron, ella tiene los pecados públicos, yo casi tengo lo mismo, pero los tengo privados. No merezco echarle una piedra a esta mujer. El peso de la primera piedra es increíble. Sin pecado, ¿quién de nosotros? No es para hacer culpable a nadie, no es para echarle culpas a las personas y hacerlos sentir menos o más. Es para hacer una realidad, de nuevo, de lo que hablaba antes, para que encuentres tu mar rojo y que entonces digas, el del Éxodo ya pasó, yo no lo puedo revivir. Ahora necesito vivir donde reconozco mis pecados y yo puedo pasar a un lugar nuevo. Por eso San Pablo es el que nos dice que él mira su vida presente, pero que también él olvida todo lo que está a sus espaldas, dice, y corro a la meta que está al frente, que es Jesucristo. Pero Jesucristo no como una idea o una imagen, sino como un ser misericordioso, una persona que tiene las fibras de Dios, que tiene las fibras de creación, las fibras de hay más todavía. ¿Cómo termina el texto? Nadie te ha condenado. Y ella dice, no, Señor, Señor. Estoy aquí al borde de la muerte y me has hecho la pregunta correcta cuando todos me han tirado al centro aquí. Me traían para condenarme. ¿Y te ha condenado alguien? Nadie. Y Jesús le dice inmediatamente, yo tampoco te condeno. El que puede condenarla, no la condena. Jesús no está haciendo el apoyo para el adulterio, para incumplir la ley, no, de ninguna manera. Jesús está en el medio diciendo la misericordia de nuevo. La misericordia tiene que llevarte antes de todo para que cumplas la ley más importante, para que seas capaz de parecerte a Dios y más que des una oportunidad de una conversión profunda, cruzando un mar rojo nuevo, en donde miras el presente y ves el futuro y dices, para allá voy, no me quedo soñando en lo que pasó, agarro el reto del futuro. El Espíritu Santo tiene que guiarnos para este paso. Maravillados quedamos con este episodio,
porque de un momento de guerra hay conversión, hay reconocimiento del ser y de nuestra incapacidad de juzgar a los otros, y llega la paz. Y Jesús le restaura la vida y la esperanza a esta mujer. Por eso le dice, vete y no peques más. Futuro, hay un mar rojo que tú tienes que cruzar. Crúzalo, crúzalo. Tu vida, tu creación es maravillosa. Yo no puedo rechazarte, pero necesitas tomar cartas sobre el asunto. Eso va para todos nosotros. Entonces, vuelvo a lo mismo de antes. ¿Cuál es el mar rojo que yo tengo que cruzar? ¿Qué es aquello que hoy estoy viviendo que me gusta, pero que tengo aún que ver más adelante y continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor para llegar a ser a la estatura del hombre perfecto que es Cristo? Que nos ilumine el Señor, dándonos entrañas de misericordia. Si somos pecadores en silencio o somos pecadores públicos, los dos estamos en el mismo nivel. Nadie es menor que el otro o peor. Somos hermanos en Cristo. Adelante, que Dios los bendiga.